Hola, ¿cómo están chicos? El día de hoy es el turno de los estudiantes del CEPU que se encuentran preparando para el ingreso a la universidad. Para eso desarrollaremos el examen ciclo verano 2020. ¿Están listos chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Comencemos. Comencemos. Así fue el primer problema del examen CEPU. Si P es una proposición falsa, determinar el valor de verdad de la expresión. Para eso tienes que acordarte una tabla de conectivos lógicos o tablas de verdad, que es la siguiente. Una vez de que te aprendas toda la tabla, vamos a poder desarrollar el siguiente esquema molecular. Recuerda que P es una proposición falsa, así que P es igual a falso, y vamos a reemplazar respetando los signos de agrupación, primero los paréntesis. P es falso, según las tablas, falso entonces algo siempre te va a dar verdadero. ¿De acuerdo? Bajamos el conectivo O y luego sigue el corchete, pero no es necesario que lo copies porque analiza de nuevo. En las tablas dice que verdadero o algo siempre te va a salir verdadero. Listo, vamos por el otro lado. En el otro lado recuerda que P es falso. Según las tablas, falso y algo siempre te va a salir falso. ¿Listo? Finalmente, verdadero, entonces falso, según las tablas me indica que es falso. Alternativa E. Problema número 2 nos dice reducir la siguiente expresión. Para poder simplificar esta clase de esquemas necesitamos algunas leyes lógicas. Por ejemplo, aquí encontramos una absorción del segundo tipo que tiene sus propias características como proposiciones contrarias, conectivos contrarios. Cuando pasa eso, se absorbe y se copia todo lo de afuera, P, y el resto, en este caso sería el Q. ¿Listo? Aquí tenemos un paréntesis que está negado, negado. Podemos aprovechar Morgan, sacamos la negación y tendríamos P, O, Q. ¿Listo? Y esto está encerrado en llaves y llaves. Ahora, este entonces también tiene un equivalente que es en O, pero siempre y cuando niegues la primera proposición. Como ya está negado, negación de la negación desaparece y solo te queda la proposición, en este caso P o Q. ¿Listo? Ahora, miren, tenemos tres términos, 1, 2 y 3, que están unidos con el O. Otra propiedad nos dice que cuando tienen el mismo conectivo los pueden liberar, así que los liberamos de los signos de agrupación más grande. Ya, ahora sí aprovechamos eso y observamos estos dos términos. ¿Cómo son? Son opuestos, ¿verdad? ¿Y qué ocurre en el O cuando tenemos dos proposiciones opuestas, dos valores diferentes? Ocurre que es verdadero. Verdadero o, vamos a ponerle aquí, algo. ¿Qué ocurre en el O cuando tienes verdadero o algo? Según las tablas de verdad, esto siempre me va a salir verdadero. Por lo tanto, marcamos la alternativa C. Problema número 3. Tres amigas, Carmen, Fátima y Milagros, comentan sobre el color de polo que llevan puesto. Carmen dice, mi polo no es rojo ni azul como lo de ustedes. Milagros dice, me gustaría tener un polo verde como el tuyo. Fátima dice, me gusta mi polo rojo. ¿Qué color de polo tiene Carmen? Bien, este problema se podría desarrollar con un cuadro de doble entrada para organizar toda la información, pero en este caso la respuesta está en el primer enunciado y no necesitamos hacer el cuadro, solamente utiliza tu razonamiento. Recuerda que son tres personas y deben haber tres polos de diferente color. ¿Cuáles son los polos de diferente color? Está el rojo, está el azul y está el verde. Como Carmen dice que no usa rojo ni azul, entonces ¿qué color usa Carmen? Verde, ¿cierto? De frente marcamos aquí nuestra alternativa E, color verde. Problema número 4 nos dice, usando los números del 1 al 6 de manera que ninguno se repita y efectuando las operaciones usuales de adición, sustracción, multiplicación y división en ese orden, una vez cada una, ¿cuál es el máximo resultado que se puede obtener? Bien, aquí ya están las operaciones en orden y debemos obtener un máximo valor. Recuerda que los números que tú puedes usar son comprendidos entre el 1 y el 6, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Pero aquí solamente tenemos espacio para 5 números, uno de ellos no vas a usar.
Así que jugando con los números y acomodándolos para obtener el máximo posible, te convendría que al final la división esté dividida entre el número más pequeño posible, es decir, entre el 1. Así que vamos a poner al final el 1 de tal manera que no sea más pequeña la cantidad anterior. Ahora tenemos una multiplicación. Te conviene que sea un número más grande posible. En este caso te conviene que sea el 6. Ponemos el 6 aquí. Bien, ahora tenemos una resta. Te conviene que el resultado obtenido lo restes pues un valor mínimo posible. Como ya has usado el 1, te queda solamente el número 2. Por lo tanto, la suma tiene que ser la máxima posible. Te conviene el número 4 y 5. Así que ponemos aquí 4 y 5. Por lo tanto, tendríamos 4 más 5, 9, menos 2, 7. 7 por 6, 42. Entre 1, 42. Por lo tanto, marcamos la alternativa A. Continuamos con el problema número 5. Halla la suma del vigésimo término. Vigésimo término es el término del lugar 20 de la sucesión con el número de términos, es decir, n. ¿De acuerdo? Tengo que sumar esos dos términos. Para eso lo primero que voy a hacer es encontrar el término enésimo. Término enésimo o último término también, ¿no? Primero vamos a encontrar la razón. Estamos viendo aquí que la razón está yendo de 3 en 3. Utilizando el método práctico para encontrar el término enésimo sería, como va de 3 en 3, ponemos automáticamente 3n. Reemplazamos al n con 1. 3 por 1, 3. ¿Cuánto le falta o cuánto le quito al 3 para que se convierta en el primer término menos 8? Menos 11, ¿cierto? Ya que 3 menos 11 es menos 8. Método práctico entonces, ¿de acuerdo? Necesitamos el término del lugar 20, entonces reemplazo término 20 va a ser igual a 3 por 20, 60, menos 11, 49. Ya tenemos el término 20 que es 49. Ahora, el otro término que debo encontrar es n, el número de términos. Nuevamente utilizo entonces el término enésimo, porque esta de acá es mi fórmula para esta sucesión. Y vamos a encontrar ahora el número de términos. Vamos a reemplazar. ¿Cuánto va a ser el término enésimo o último término? En este caso sí me lo dan, vale 79. Reemplazamos, 79 es igual a, y copiamos todo lo demás, 3n menos 11. Este n va a ser cuántos términos hay aquí hasta llegar al número 79, ¿no? Número de términos. Bien, despejamos, pasa a este lado, 90 es igual a 3n, 3 pasa dividiendo, n vale 30. ¿Qué te pedía? ¿Cuánto es la suma del 20º término y el número de términos? Sumas, sale 79. 79, alternativa A. El problema número 6. Calcule la suma de. Miren, tenemos unas fracciones que tenemos que ir sumando, pero yo me doy cuenta que en el denominador los primeros términos todos tienen mitad. Los segundos términos todos tienen tercia. Entonces lo que vamos a hacer es factorizar la mitad y la tercera parte de todos los denominadores. Es decir, le vamos a sacar la mitad y la tercera parte. Por lo tanto, en el primer término, si le sacamos la mitad a 2, me va a quedar 1. La tercera parte a 6 me va a quedar 2. Ya le vamos a poner una X. Listo. En el siguiente término pasa lo mismo, sigue siendo 1 arriba. Factorizas 2, te queda 2. Factorizas 3, te queda 3, ¿no? Siguiente, a ver, aquí también vamos a tener 1 sobre mitad, 3, tercia, 4. Entonces tenemos 3 por 4. Y así sucesivamente hasta que llegues al último, que también va a pasar exactamente lo mismo. Le sacas su mitad, 24, le saca su tercera parte, 25. Bien, ahora, ¿qué está ocurriendo en cada una de estas fracciones? Ocurre la diferencia de fracciones. En este caso sería 1 sobre 1 menos 1 sobre 2 y llegas a la misma expresión. Si tú haces carita feliz, multiplicas 2, multiplicas 1, 2 con 1 restado me da 1 y abajo se multiplican los denominadores 1 por 2, ¿ves? Y queda exactamente igual. Entonces cada una de estas fracciones se va a descomponer en otras dos fracciones restadas. Entonces en este caso va a quedarte 1 medio menos 1 tercio. En el siguiente
1 tercio menos 1 cuarto. Y así sucesivamente hasta que llegues al final, que va a ser 1 sobre 24 menos 1 sobre 25. Pero no te olvides lo que has factorizado aquí adelante, 1 sobre 6. ¿De acuerdo? Esa va a ser el valor de la suma. Sigamos resolviendo. A ver, dentro del corchete lo que vamos a ver es que van a irse eliminando términos iguales, signos contrarios, ¿no? Mira, menos 1 medio más 1 medio, 0. Menos 1 tercio más 1 tercio, 0. Date cuenta que se está yendo negativo primero, positivo después. Negativo, positivo, negativo, positivo. Y esto continúa, ¿cierto? Aquí adelante de este positivo había otro negativo, se va a simplificar con este. Negativo con positivo ya no tiene, así que se queda solo. ¿Quién se ha quedado? El inicio y el final. Entonces tendríamos lo siguiente. 1 sobre 1 menos 1 sobre 25, que son los que te han quedado. Realizamos carita feliz. Carita feliz, ¿cómo sería? Multiplicas 25, multiplicas 1, restas, ¿cuánto es? 24. Falta la boquita, multiplicas 1 por 25, ¿cuánto es? 25. Listo, aquí que tenemos 1 sobre 6. Simplifica, sexta 1, sexta 4. Muy bien, ya tienes el valor de la suma. Suma es igual a 4/25. Alternativa B. Continuemos con el problema número 7. El fin de semana tus amigos se reúnen y juegan 3 apuestas entre sí con la condición de que el que pierde duplique el dinero de los demás. Si cada uno pierde una apuesta y al final terminan con 48, 56 y 28 soles, ¿cuánto tenían inicialmente? Lo vamos a desarrollar con el método del cangrejo en una tablita. Estos son los amigos A, B y C. En la primera fila van a ir las cantidades que tenían inicialmente y en la última fila con cuánto dinero se quedaron. En este caso dice que se quedaron con 48, 56 y 28 soles. Otro dato importante es que tú sumes las 3 cantidades para saber con cuánto dinero se está jugando en la mesa. En este caso sale 132. Y debes colocarlo en todas las filas porque el dinero entre los 3 siempre va a ser el mismo y esto te va a servir como ayuda para completar algunos casilleros. Bien, listo. Ahora, recuerda que cada uno pierde y duplica el dinero de los demás. Vamos a suponer que la última persona que perdió fue C. Como él pierde, tiene que duplicar el dinero de los demás. Así que estos dineros de acá ya están duplicados. Tú retrocede en el tiempo y averigua cuánto tenían antes de ser duplicados. Retrocede en el tiempo. ¿Cuánto tenía antes? Tenía 24. Retrocede. ¿Cuánto tenía antes? Tenía 28. ¿Y cómo sé cuánto tenía C? ¿Recuerdas esta ayuda que tenías aquí? La suma de los 3 debe darte 132. Por lo tanto, la cantidad que me falta sería 80. Bien, vamos por el siguiente. Vamos a suponer que perdió B. Si pierde B, tiene que duplicar el dinero de los demás. Retrocede en el tiempo cuánto tenían antes. Antes de ser duplicado tenía 12. Antes de ser duplicado tenía 40. ¿Cuánto me falta aquí para que la suma de los 3 sea 132? También me falta 80. Y finalmente pierde A. Retrocede para los demás. Antes de ser duplicado, ¿cuánto tenía? B tenía 40 y C tenía 20. ¿Y cuánto tenía A? Completas para que la suma de los 3 sea 132 y me falta 72. La pregunta era, ¿cuánto tenían inicialmente? 72, 40 y 20. Alternativa B. Problema número 8. Si tú tienes 30 años actualmente, yo tengo el triple de la edad que tenías cuando yo tenía la quinta parte de lo que tú tienes, ¿cuál es mi edad dentro de 3 años? Bien, lo vamos a organizar dentro de un cuadro de doble entrada. Aquí los personajes o los pronombres que aparecen es el yo y está el tú. ¿Listo? Ahora, si tú tienes 30 años, tú tienes en el tiempo presente, pasado, futuro, en el presente tienes 30 años. Yo tengo el triple de la edad que tenías, yo tengo el triple de la edad que tenías, que tú tenías en el pasado,
cuando yo tenía la quinta parte de lo que tú tienes. Cuando yo tenía en ese pasado la quinta parte de lo que tú tienes. La quinta parte de ese número, 6. Pregunta, ¿cuál es mi edad dentro de 3 años? Estamos en el presente para llegar al futuro dentro de 3 años. La edad que yo voy a tener va a ser 3x más 3, ¿no? Entonces eso es lo que nos están pidiendo, este de acá. Bien, algo interesante ocurre aquí en un cuadro de doble entrada, propiedad. Dice que la suma en aspa debe ser lo mismo. Entonces al sumar esta diagonal, 36 debe ser lo mismo que la otra diagonal, ¿verdad? Por lo tanto x es 9. Listo, reemplazamos 3 por 9, 27, más 3, 30. Mi edad dentro de 3 años, 30 años, alternativa D. Problema número 9, tenemos cuántos cuadriláteros hay en la siguiente figura. Para poder calcular el número de cuadriláteros hacemos uso de la siguiente fórmula. Recordemos esa fórmula. Para poderla aplicar tenemos que descomponer la figura en algunas partes. Vamos a sumar las dos primeras y le quitamos la intersección. Para poder aplicar la fórmula necesitamos los extremos, así que de la figura echada contamos los cuadraditos que existen. Son 6 hacia abajo y hacia arriba son 3. Para la figura que está parada tenemos 3 y para arriba tenemos 8. Y en la intersección tenemos 3 por 3, ¿no? Listo. Entonces para encontrar el número de cuadriláteros tenemos que aplicar las fórmulas respectivas para cada figura. A ver, agarramos el extremo 6, sería 6 por 7 entre 2 aplicando la fórmula, por el extremo de arriba 3, 3 por 4 entre 2, más agarramos el extremo que está aquí, 3 por 4 entre 2. El extremo de arriba es 8, 8 por 9 entre 2. Finalmente la intersección, primer extremo 3, 3 por 4 entre 2 y el de arriba también es 3, así que 3 por 4 entre 2. Ahora simplificamos. Bien, tendríamos por acá, a ver, 2 por 2 es 4, se va con este 4. Por este lado pasaría lo mismo, ¿no? Se va con el 4, aquí también pasa lo mismo. Terminas de resolver cada expresión. En la primera parte te sale 126, segundo 216 y aquí te sale 36. Por lo tanto, ¿cuántos cuadriláteros habría? Sumas, restas, 306 cuadriláteros. Alternativa C. Problema número 10. En este problema me dice si esta definición de cuadradito es igual a m, entonces bastaría saber cuál es el valor de m para saber cuál es el resultado de cuadradito, ¿cierto? Y me piden encontrar cuadradito de 2 encerrado en muchos cuadrados indefinidamente, pero no me dice cuántos. Quizás no sea necesario. Bien, entonces para eso lo que vamos a hacer es igualar al contenido del cuadradito, vamos a igualarlo a 2 porque eso es lo que yo quiero conseguir, ¿no? Quiero que esto se convierta en 2. Para eso ponemos m cuadrado menos 2. ¿A qué va a ser igual? A 2. De esa manera, en vez de escribir m cuadrado menos 2, tú le pones solamente 2 porque ya lo estás igualando. El resultado va a ser m, o sea, todo va a depender de cuánto me salga m aquí. Hacemos una operación mental, pasa sumando, sería 4, raíz cuadrada sería 2. m vale 2. El resultado de cuadradito de 2 va a ser 2. Entonces, eso sería el resultado del primer cuadradito, pero nuevamente lo encerramos en un segundo cuadrado. Otra vez sería cuadradito de 2, el resultado seguiría saliendo 2 indefinidamente, así le pongas 1.000.000 de cuadrados. Por lo tanto, el resultado aquí es 2. Alternativa A. Problema número 11. Tenemos en un salón de la academia solamente asisten a un examen 2/3 de los alumnos y de estos aprueban 3/7. Si los desaprobados son 24, ¿cuántos alumnos hay en dicha aula? Si te das cuenta, los que aprueban dependen de los que asisten, así que estas fracciones están relacionadas. Por lo tanto, para ti, tu total de alumnos, podrías sacarle el mínimo común a 3 y 7 ya que están relacionados. Por lo tanto, le vamos a poner como total 21x, ya que es manipulable con estas fracciones. De este total asisten, hay una parte que asisten y hay una parte que no asisten, ¿no? Estos son los que no asisten.
¿ya? Los que asisten dice que fueron los 2/3 de los alumnos. Estos son los alumnos. Bien, ¿cómo sacamos los 2/3 de los alumnos de 21x? Tercia 1, tercia 7, ¿no? Multiplicas, los que asisten fueron 14x. Por lo tanto, los que no asisten para completar los 21 tendría que ser 7x. Bien, siguiente. Y de estos, o sea, de los asistentes habla, de estos aprueban 3/7. De manera similar como hicimos hace rato, sacamos los que aprueban. ¿Cuántos serían los 3/7 de 14? ¿No? Vas a simplificar séptima, queda 2 por 3, 6. 6x. Por lo tanto, los que desaprueban, tú completas para que la suma sea 14, tendría que ser 8x. Ahora aquí te da un dato más. Si los desaprobados son 24, entonces ya tienes el valor de 8x, esto vale 24. Pregunta, ¿cuántos alumnos hay en dicha aula? Bien, despejas el valor de x, 3. Respondes a la pregunta, ¿cuántos alumnos eran? 21 por 3, 63 alumnos. Alternativa C. Problema número 12. Tenemos un lote de artefactos que se vende así. El 20% ganando el 20% de su precio de costo, la mitad del resto ganando el 40% de su precio de costo y finalmente se vende el resto con una pérdida del 25%. Si en la venta total se ganó 125 soles, ¿cuánto costó el lote de artefactos? No sabemos a cuánto equivale el costo del lote de artefactos, así que vamos a poner una cantidad equivalente a 100k, porque es un número que se puede trabajar en porcentajes. Ya esta va a ser mi incógnita. Ahora, se vende así, el 20% ganando el 20% de su precio de costo. Solamente vendemos el 20%. Si esto es el 100%, el 20% sería 20k. Y de esto se obtiene solamente el 20% de su precio de costo. Así que lo multiplicamos por 20%. Luego la mitad del resto se gana 40%. Entonces, si ya has ocupado 20k, lo que te está quedando es 80k. La mitad del resto sería 40k. Y con esos 40k tú ganas el 40%. ¿Ya? Entonces, por 40%. Luego finalmente se vende el resto. El resto era pues el 40k. ¿En cuánto se vendió? Con una pérdida del 25%. Así que acá por 25%. Pero como esto es una pérdida, es negativo, ¿ya? En los casos anteriores era ganancia, así que los dos son positivos. ¿De acuerdo? Finalmente, con todo esto, en la venta se ganó 125 soles, así que lo igualamos a 125. Listo, averiguemos cuánto vale K. A ver, aquí resolviendo tenemos 4K. Más, resuelves aquí, 16K menos 10K igual a 125. A ver, sumas, restas, 10, ¿no? 10K igual a 125, 10 pasa dividiendo, K vale 12,5. Por lo tanto, ya puedes responder a la pregunta. 100 por 12,5 es 1250. Alternativa E. Problema número 13. Tenemos un auto aumenta su velocidad en 1/3. ¿Cuántas horas diarias debe estar en movimiento para recorrer en 4 días la distancia cubierta en 6 días a razón de 8 horas diarias? Utilizamos el método de rayas. Para eso tiene partes, esto es causas, circunstancias y efectos. En la parte de circunstancias vamos a ubicar las magnitudes de horas, número de horas, aparece el número de días y también aparece la velocidad. Y por ahí me habla de una distancia, aunque no es necesario colocarla, la vamos a poner por acá, la distancia, ¿ya? A ver, dice que es un auto que aumenta su velocidad en 1/3. Eso sería en el segundo caso, ya que la primera línea que voy a hacer va a ser como mi primer caso y este es el segundo caso. En el segundo caso es donde la velocidad aumenta en 1/3. Por lo tanto, si la velocidad anterior no me indican, yo le pongo 3A. Al aumentar la tercera parte 1/3, ahora va a ser 4A. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cuántas horas diarias debe estar en movimiento para recorrer en 4 días? ¿Cuántas horas tiene que estar en movimiento para recorrer en 4 días la distancia cubierta en 6 días a razón de 8 horas diarias?
¿Y qué distancia han recorrido en ambos casos? Una misma distancia. Entonces 1, 1, aunque no era necesario colocar. ¿De acuerdo? Bien, ahora el método dice que multiplique siguiendo las rayas. Por lo tanto tendríamos 8 por 6 por 3a por 1, ¿no? Pero como el 1 no afecta, no es necesario colocar. Ahora continúas abajo x por 4 por 4a por 1, ¿no? Pero no es necesario. Bien, eliminamos las a's. ¿Qué más? Cuarta 2, cuarta 1, mitad 2, mitad 1, mitad 1, mitad 3. Por lo tanto, la cantidad de horas va a ser igual a 9. Alternativa A. Problema número 14. ¿Qué hora es según el gráfico? Lo primero que tenemos que hacer en este tipo de relojes es estimar qué hora puede ser en este reloj. Si te das cuenta, la manecilla del horario se encuentra entre las 7 y 8, por lo tanto son las 7 y tantos, ¿verdad? Podemos decir entonces que la hora es las 7 y algo más. Le vamos a poner X. Para eso también tenemos que recordar una pequeña tablita donde tenemos en un tiempo determinado X minutos. Tenemos un ángulo barrido por el horario y un ángulo barrido por el minutero. El ángulo que barre el horario en X tiempo, en X minutos, vendría a ser X medios y los minutos es 6X. ¿De acuerdo? ¿Cómo se representa eso dentro del reloj? A ver, primero, para el horario siempre avanza X medios minutos en un determinado tiempo X. Entonces sería, aquí está el horario. Trazamos, esto ha llegado hasta aquí, significa que de aquí hasta la hora anterior, que fue las 7, todo ese arco mide X medios grados. ¿De acuerdo? Bien, en cambio para el minutero siempre barre 6X y para el minutero siempre va a empezar desde las 12 hasta donde se encuentre en este momento, que es hasta acá. Entonces hasta ahí, todo ese arco recorrido, hasta aquí, vale 6X. grados, ¿de acuerdo? Ahora tenemos que empezar a formular algunas ecuaciones. Miren, ¿cuánto valdría desde la hora 6 hasta la hora 7 en grados? Sabemos que toda la vuelta entera es 360 grados, partido en 12 partes iguales, a cada hora le corresponde 30 grados. Entonces aquí hay 30 grados. Además te da como dato que este ángulo central vale alfa y el ángulo central es igual a la medida del arco, así que podríamos ahí generar nuestra primera ecuación. El ángulo alfa es igual a x medios más 30. Ahí lo dejamos. Nuestra segunda ecuación sería 6x más el ángulo alfa es igual a 180 grados porque se completa la mitad del reloj. Podemos reemplazar el ángulo alfa, ya tenemos aquí el valor. Vamos reemplazando 6x más x medios más 30, que lo podemos pasar al otro lado restando, sería 150. Resuelves esto, es 13x medios. Despejando el x, 2 pasa multiplicando 300 entre 13. Pero esto lo tienes que convertir a número mixto. Divides, lo conviertes en número mixto, obtienes 23 enteros, un treceavo. Por lo tanto, ya puedes dar a conocer la hora. Completas aquí, son las 7 con 23 enteros, un treceavo de minutos. Alternativa B. Continuamos con el problema número 15, chicos. Se tiene una proporción geométrica continua de términos. Una proporción geométrica continua es A sobre B igual a B sobre C. ¿De acuerdo? Y la razón enteros, dice, ¿no? Acá lo vamos a igualar a una razón y esta razón tiene que ser un valor entero. Si la suma de los extremos es el inicio y el final, A más C, menos la suma de los medios. La suma de los medios, B con B, 2B, menos la suma de los medios, que es 2B, es 245. Hallar la media geométrica. De estos 4 términos, la media geométrica es la B, ¿ya? O sea, te están pidiendo encontrar el valor de B. Bien, vamos a empezar a despejar aquí. La primera razón la vamos a igualar con K, el B pasa multiplicando, por lo tanto A sería igual a BK. Hacemos lo mismo con esta razón, lo igualamos a K, B sería igual a CK. Relacionando la primera con la segunda, tienes de que B
vale ck. Si lo reemplazas aquí ck por k, tendrías ahora ck al cuadrado. Entonces a vale ck al cuadrado y b vale ck. Si se dan cuenta, ya todo está en función de c y de k. Vamos a la segunda ecuación y reemplazamos lo que tenemos. Tenemos a que vale ck al cuadrado. Tenemos c y tenemos 2b, pero b vale ck. Estamos reemplazando. Y eso es igual a 245. ¿Te has dado cuenta que todos tienen c? Sí, factorizamos c como factor común y dentro y ordenamos también tendríamos k al cuadrado, a todo le quita c, ¿de acuerdo? Menos 2k más 1, ¿listo? Es igual a 245, ¿verdad? Muy bien, 245. Ahora, esto que está aquí es un binomio al cuadrado resuelto. ¿De qué binomio salió eso? De k menos 1 al cuadrado. Ahora tenemos que darle forma a este valor. Entonces en un costadito tú descompones 245 y esto tiene quinta, 4, 9, séptima, 7 y séptima 1. Quiere decir que este número era 5 por 7 al cuadrado y por semejanza, igualando, no me queda otra que decir que c vale 5 y de que k menos 1 al cuadrado sería 7 al cuadrado. Entonces obtenemos dos letras, c igual a 5 y como k menos 1 debe ser igual a 7, k vale 8. ¿Qué me pedían? Me pedían b. Por lo tanto ya puedes reemplazar aquí y dices c por k. C vale 5, k vale 8, 5 por 8, 40. B vale 40. Alternativa E. Bueno, ya nos encontramos ya en el problema número 16. El peso promedio de todos los alumnos de un aula A es 68,4. Promedio, ¿no? Para eso necesitamos la sumatoria de todos los pesos de los alumnos del aula A. Vamos a suponer que hay A alumnos. Acá estamos sumando todos los pesos. Se divide entre A alumnos y ese promedio indica 68,4. Y de todos los alumnos del aula B es 71,2. De manera similar, sumamos todos los pesos del aula B, supongamos que son B alumnos, se divide entre B y ese promedio es 71,2. Si el peso promedio de ambas clases combinadas es 70, para eso yo necesito la suma de todos los pesos del aula A y la suma de todos los pesos del aula B. Y aquí está, ¿no? Haciendo un pequeño despeje. Por lo tanto, la suma de todos los pesos del aula A sería 68,4A y del aula B sería 71,2B. ¿Qué se hace luego? Se divide entre el número de personas. Aquí hay A alumnos más B alumnos, A más B alumnos. ¿Cuánto indica que es ese promedio? 70. ¿Listo? Por otro lado, también me dice que el número de alumnos del aula B excede a A en 16. Eso se representa de la siguiente manera. B menos A es igual a 16. Dice que B excede a A ¿en cuánto? En 16. ¿Cuántos alumnos tiene el aula B? Quiero saber el aula B. Bien, vamos a despejar en la primera ecuación. Pasamos a este lado. El primer miembro no varía, continúa igual. Entonces tenemos lo mismo. Al otro lado, multiplicando ya A más B, tendríamos 70A más 70B. Juntamos términos semejantes. A ver, B pasa a este lado. Restando tendríamos 1,2B. Pasamos a este lado, tendríamos 1,6A. Como en ambos lados tiene la coma decimal en el mismo sitio, podemos simplificar. También la coma se va, desaparece. Ahora tendríamos 12 y 16. Tiene cuarta, 3, cuarta, 4. Bien, lo vamos a poner en proporción. Miren, si dejamos el 3 aquí y el 4 lo pasamos al otro lado, tendríamos de la siguiente manera. El B lo trasladamos para este lado. Tendríamos que A es a B como 3 es a 4. Están en proporción. Así que falta aumentarle una constante K. Es decir, A es equivalente a un 3K y B es equivalente a un 4K. Y si me piden la resta, B menos A sería 4K menos 3K.
K, ¿verdad? K es igual a 16. Ya puedes responder a la pregunta porque recuerdas que te pedían indicar cuántos alumnos hay en el aula B. Reemplazas aquí 4 por el valor de K, 16. ¿Cuánto es? 64. Alternativa D. Número 17 tenemos que una ficha cuyas caras están marcadas con los números 3 y 4 respectivamente es lanzada 5 veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una suma total de 17? En probabilidades necesitamos dos casos, los casos totales y los casos favorables. Vamos a empezar a analizar los casos totales, ¿ya? Como fueron 5 lanzamientos, hago 1, 2, 3, 4 y 5 que representan los 5 lanzamientos. En la primera monedita o ficha tiene solamente dos resultados diferentes, puede ser el 3 o puede ser el 4. De cada ficha salen dos resultados diferentes, entonces ponemos 2, 2, 2, 2. ¿Ya? Para saber los casos totales y combinando todos los lanzamientos tendríamos que multiplicar y obtendríamos 32 casos diferentes. Bien, ahora busquemos los casos favorables. Para los casos favorables tienes que hacerle caso a la pregunta. ¿Qué es lo que quiero? Obtener una suma total de 17. Entonces hay una posibilidad para que eso suceda. Supongamos que acá tenemos las 5 monedas. Los números que te van a dar 17 utilizando 3 y 4 tendría que ser 3, 3, 3, 4 y 4. Tenemos 9 más 8, 17. Esta es la única manera, de manera ordenada, ¿cierto? Bien, pero así sería una manera, pero también puede salir el mismo resultado, pero de manera desordenada. Y para poder mover las fichas, habiendo elementos repetitivos, tenemos una fórmula. Permutación con elementos repetidos. Como son 5 elementos, se pone 5 arriba y abajo se va poniendo las repeticiones. Este se repite 3 veces y este se repite 2 veces. Entonces tenemos 3 y 2. Resolvemos. Esto es 5 factorial sobre el factorial de cada uno, 3 factorial por 2 factorial. Descompones este en función de uno de los dos. Vamos a hacer de 3 factorial. Y completas hasta el 5, ya está, abajo 3 factorial y el 2 factorial es 1 por 2, 2. Bien, simplificamos, queda 1, mitad 1, mitad 2, por lo tanto los casos favorables serían 10. Armamos nuestra probabilidad de que la suma sea 17. Casos favorables 10, casos totales 32. ¿Se puede simplificar? Sí. Mitad 5, mitad 16. Ahí queda. Probabilidad 5 16avos. Alternativa E. Continuamos con el problema número 18. Nos dice Pedro, Luis, Ana, Eva y Julio forman una fila para realizar un pago. ¿De cuántas maneras pueden formar la fila los 5 si Ana debe pagar antes que Eva? Bien, hay 4 casos diferentes donde esta situación puede suceder. Supongamos que esta parte derecha sea el lugar de los pagos, ¿de acuerdo? Primera situación donde Ana está antes que Eva es de que Ana se encuentre en primer lugar y Eva podría estar en cualquiera de los lugares anteriores y se puede mover junto con las demás personas. Así que tenemos aquí 4 elementos que se pueden mover. Para mover utilizamos la permutación. Permutación de 4 elementos en este caso sería 4 factorial y 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4, sabemos, ¿verdad? Y eso es igual a 24. Bien, el segundo caso sería de que Ana se encuentre aquí y Eva puede estar en cualquiera de los 3 lugares anteriores excepto aquí. Por lo tanto, Eva se puede mover de 3 maneras y principio de multiplicación. Los demás personajes, supongamos de que Eva se encuentra en este lugar, los demás personajes se pueden mover en 3 lugares diferentes. Para mover 3 piezas, permutación de 3. Por lo tanto, tendríamos 3 por 3 factorial. 3 factorial es 6 por 3, tendríamos 18. Bien, siguiente caso. Ana se encuentra en este lugar. Por lo tanto, Eva tiene 2 lugares diferentes para moverse. Ponemos 2 y principio de multiplicación, supongamos que se encuentra aquí. Las demás personas pueden moverse en 3 espacios diferentes
permutación de 3. Muy bien, tendríamos 2 por, esto de acá es 3 factorial, esto de acá es 6 por 2, 12. Bien, sigamos por último. Tenemos de que Ana puede estar en este punto fijo, todos los demás se pueden mover, excepto Eva, que el único lugar que le quedaría sería en esta posición, ¿cierto? Hay una posibilidad para Eva y para los demás sí se pueden mover en tres maneras diferentes. Permutación de 3, tendríamos 1 por 3 factorial, 3 factorial es 6 por 1, 6. Listo, total de maneras en que puede suceder esto, sumamos 60. Muy bien, 60, alternativa D. Problema número 19. Tenemos, si ABCD es un cuadrado cuyo lado mide 8, vamos anotando ese dato, esto mide 8, ¿no? Bueno, todos sus lados miden 8. Además, MNP son puntos de tangencia, aquí está, MNP, puntos de tangencia. Calcular el área de la región sombreada. Bien, aquí está la figura sombreada. Para eso tenemos que buscar su radio, todavía lo desconocemos. Y siempre que tengamos una figura como esta, tenemos que trazar un triángulo rectángulo dentro de la figura. Bien, vamos a empezar entonces. Ubicamos su centro, supongamos que se encuentra aquí, y vamos a trazar una línea perpendicular con la base. Así que trazamos por acá. ¿Listo? Esto está perpendicular, ángulo de 90 grados. Y lo vamos a juntar con este otro centrito de este semicírculo, ¿de acuerdo? Pero va a pasar por este punto de tangencia. Entonces nos va a quedar más o menos así. ¿Listo? Ahora vamos a completar las medidas. ¿Recuerdas que esto medía 8? Y esto también mide 8, ¿cierto? Y está partido en 4 radios pequeñitos iguales. Por lo tanto, este mide 2. Bien, ¿qué más sabemos? De este punto a este punto de tangencia M también mide 2. Ahora, desde M hasta este centro, ¿cuánto mide? Eso justamente es el radio que yo quiero averiguar. Vamos a ponerle R mayúscula. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, por este lado, ¿cuánto medirá esto? Sabemos que todo mide 8, ¿no? Si le descontamos este pedazo de acá, este punteado, que sabemos que es radio, le descontamos, lo que queda sería esta altura, es decir, 8 menos R. Bien, lo que se ha formado es un triángulo rectángulo y podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Empecemos. Hipotenusa, que sería 2 más R al cuadrado, ¿no? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces el otro cateto sería 8 menos R al cuadrado y 2 elevado al cuadrado. Resolvemos y encontramos el valor del radio. Bien, empecemos resolviendo cada binomio. Aquí tendríamos 4 más 4R más R cuadrado es igual a 64 menos 16R más R cuadrado más 4. Listo. Bien, vamos anulando términos semejantes. Estos desaparecen. Este también se hace 0. ¿Algo más por ahí? Nada más. Bien, vamos juntando ahí los términos semejantes. Este pasa a este lado, sería 20. 20R es igual a 64. Bien, en ambos lados tiene cuarta, 5, cuarta, 16. Por lo tanto, ya tenemos el valor de radio, 16 quintos. ¿Qué nos pedían? El área sombreada. Por lo tanto, el área sombreada es pi por radio al cuadrado. Mi radio es 16 quintos. Bien, elevamos al cuadrado y ordenamos. Tendríamos 256 sobre 25 por pi. Eso se encuentra en nuestra alternativa A. Bien, continuamos con el problema número 20. Tenemos, determine el producto de las soluciones de la ecuación. Problema con logaritmos tenemos, ¿no? En la parte del segundo miembro vamos a analizar el exponente. Tenemos una propiedad del logaritmo en cadena y es la siguiente. Para eso nos piden anular tanto el argumento como la base. En este caso podemos anular argumento con base que se repitan. Por lo tanto, tendríamos ahora 3 elevado al logaritmo y los que te quedaron con el argumento 4 y la base 5. ¿De acuerdo? Bien, otra cosa que podemos hacer es todavía aquí, miren, el 4 es también la potencia de 2 elevado al cuadrado.
¿cierto? Entonces 2 elevado al cuadrado. También hay otra propiedad que nos indica que cuando el argumento tiene un exponente, lo podemos mandar hacia atrás multiplicando el logaritmo. ¿De acuerdo? Bien, en este lado todavía no podemos hacer nada, así que vamos a seguir copiando lo mismo y vamos a seguir resolviendo el segundo lado. ¿De acuerdo? Miren, cuando este pasa a este lado, también sería la potencia de 3. 3 al cuadrado sería 9. Tendríamos entonces 9 elevado al logaritmo de 2 en base 5. ¿Sí? En el primer miembro, lo mismo. Todavía no hacemos nada ahí. Bien, ahora aquí hay otra propiedad donde podemos hacer un cambio, ¿sí? La base se convierte en el argumento, ¿sí? La base principal se convierte en el argumento y este pasa como base. Es decir, va a quedar de la siguiente manera. 2 elevado al logaritmo de 9 en base 5. Ahora sí copiamos este lado para que tú veas el parecido que ahora existe, ¿sí? A ver. Fíjense los dos lados, ¿cómo están? ¿Se parecen o no se parecen? Sí se parecen, ¿verdad? Ya tenemos la misma base, tiene el logaritmo también tiene la misma base. Por comparación, entonces, anulamos la parte común y solamente igualamos los argumentos. En este caso sería x al cuadrado menos 5x más 15 igual a 9. ¿Bien? Todo lo pasamos a un solo lado para poder encontrar las soluciones o las raíces. Pasar restando sería 6. Eso es igual a 0. Bien, en toda expresión cuadrática, si nosotros queremos encontrar la suma o el producto, tenemos las siguientes fórmulas, ¿sí? Aquí nos están pidiendo el producto de las soluciones, por lo tanto vamos a utilizar la fórmula que nos dice que el producto de las soluciones o de las raíces, x1 por x2, es igual a c sobre a. Entonces 6 sobre 1, 6. Y ya está, ya tenemos el producto de las soluciones 6, alternativa C. Problema número 21. ¿Qué parentesco tengo con la madre del nieto de mi padre si soy hijo único? Esta clase de problemas de parentesco las podemos desarrollar de atrás hacia adelante haciendo unos dibujos. Vamos a dibujar primero el último personaje si soy hijo único, ¿no? Entonces está hablando de un personaje que es hombre y en este caso ese sería yo. En el contexto del problema sería un hombre, ¿cierto? Ya, muy bien. Luego ubicamos a la siguiente persona detrás de este, está mi padre. Por lo tanto tendría que estar más arriba. Este de acá, este señor de aquí sería mi padre. Bien, mi padre. Sigo leyendo hacia atrás y tengo ahora el nieto de mi padre. Como yo soy hijo único, ese nieto va a salir de mí, ¿cierto? El nieto. Aquí estaría ubicado el nieto. Bien, siguiente personaje detrás del nieto está la madre del nieto. La madre del nieto estaría por acá. Dibujamos un personaje por acá. Esta sería la madre del nieto del que estábamos hablando, ¿verdad? Bien, entonces si ella es la mamá, él es el papá, significa que los dos son un matrimonio, ¿cierto? Son un matrimonio. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué parentesco tengo yo con la madre del nieto? Entonces, ¿cuál es mi parentesco? Yo soy su esposo, ¿verdad? Alternativa D. Bien chicos, solamente falta uno. Este es el último problema de razonamiento matemático que vino en el examen. Es una de relación de tiempos, pero para eso recuerden que deben recordar esta línea de tiempo donde cada día representa un valor numérico. Entonces, reemplazando tendríamos que el ayer es menos 1, el anteayer menos 2, de mañana más 1 es lunes, igual lunes. Bien, pregunta ¿qué día será? Pero la pregunta siempre está relacionada con el hoy, así que tú lo escribes automáticamente. ¿Qué día será el pasado mañana? Más 2. Del mañana más 1, del anteayer menos 2. ¿Qué día es ese? Aún no lo sabemos.
Encontremos el hoy en la primera ecuación, pero primero vamos a anular menos 1 más 1 que se hace 0, menos 2 pasa al otro lado sumando, lunes más 2 días es 0, lunes más 2 días, miércoles, ¿quién es 0? Es el hoy. Hoy es miércoles, ya sabemos que hoy es miércoles, le sumamos estos días, pero podemos simplificar aún, más 2 menos 2, 0, por lo tanto, miércoles más un día es jueves. Jueves es nuestra respuesta alternativa D. Hemos llegado a la parte final del video, chicos, y recuerden insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Así que, chicos, continúen estudiando y practicando porque el cansancio puede ser temporal, pero la satisfacción es para siempre. Soy Miss Greti y nos vemos hasta la próxima.